Hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase. Es un gusto poderlos saludar una vez más. Les envío un fuerte abrazo y deseando que todas sus actividades estén saliendo de la mejor manera posible. Hoy vamos a tener a bien abordar un nuevo tema, ¿sí? Titulado Los continentes, ¿sí? Así que espero que estén con la mejor disponibilidad de poder aprender algo sobre nuestro planeta Tierra. Comenzamos entonces con nuestra clase. Y cuando estamos hablando de continentes, ¿a qué nos referimos? Un continente, ¿sí? Es cada una de las grandes extensiones en que se divide la superficie terrestre, separadas entre sí por los océanos, ¿sí? O sea que son varios continentes que forman al final todas las grandes extensiones de tierra de nuestro planeta, ¿sí? Y que éstas están separadas por los océanos, o sea, por el término común que se conoce por el mar, ¿sí? También un continente es considerado, ¿sí?, como una gran superficie de tierra emergida, es decir, tierra sobre el mar, ¿sí?, que constituye la litosfera. Recordémonos un poquito de este término, ya lo hemos visto en una clase anterior, ¿sí? También involucra un continente, ¿sí? Involucra las islas, ¿sí? Que son pequeñas cantidades de superficie terrestre, son muy pequeñas, ¿sí? Y entonces recordaremos, ¿sí?, que la litosfera, ¿sí?, se refiere a la capa externa y rígida de la Tierra, ¿sí?, que está constituida básicamente por todos los tipos de cortezas de la superficie terrestre. Bueno, entonces también un continente está constituido, ¿sí?, por las cuencas oceánicas, ¿sí?, que poseen un menor tamaño. ¿Y qué son entonces las cuencas oceánicas? Cuando estamos hablando entonces del término cuencas oceánicas, ¿sí?, nos estamos refiriendo a las partes del océano, ¿sí? Solamente hay un océano, ¿sí? Un océano. Pero esta se divide en cuencas, ¿sí? Y las cuencas son Pacífico del Norte, ¿sí?, Pacífico del Sur, el Atlántico del Sur, Atlántico del Sur, Atlántico del Norte, también el Océano Índico, ¿sí?, el Antártico y Ártico, ¿sí?, el Pacífico Antártico y Pacífico Ártico. Estas son entonces las cuencas, ¿sí?, por las que se divide el océano. Entonces,
definimos, ¿sí?, a los continentes como las grandes extensiones, ¿sí? Entonces los continentes es un conjunto, ¿sí?, de grandes extensiones, ¿sí?, que estas están divididas en varios continentes. Realmente, sí, existen muchas teorías y no hay un acuerdo concreto de cuántos continentes hay. Algunas teorías dicen que existen 4 continentes, algo otras dicen que son solamente 5 continentes, 6 continentes, 7 continentes, hasta más. Entonces no hay un acuerdo en cuántos son los continentes en sí. Pero lo que hoy vamos a estudiar son una teoría clásica de los 6 continentes. Esto no significa que solamente vamos a estudiar una parte de los continentes, sino que en esta misma, ¿sí?, vamos a estudiar todos los continentes. La única diferencia es que algunos dividen, ¿sí?, los continentes que podemos ver en pantalla. Por ejemplo, dividen a Asia o la división de América, y entonces es de ahí donde se van sacando los continentes, pero en sí vamos a ver en realidad todas las superficies terrestres que constituyen a nuestro planeta Tierra, ¿sí? Bueno, y la teoría de los 6 continentes prácticamente está constituida por el continente de América, el continente de Europa, el continente de África, el continente de Asia, el continente de Oceanía y el continente de la Antártida. Bueno, y como les decía, pues en realidad no existe una única forma de fijar el número de continentes y depende de cada área cultural determinar si dos grandes masas de tierra, ¿sí?, unidas forman uno o dos continentes en concreto, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, Europa y Asia, algunos lo conocen como Eurasia, ¿sí? Y esta entonces, si podemos observar, solamente están uniendo dos grandes masas para formar un solo continente, ¿sí? Pero si nos fijamos en la imagen, nosotros vamos a estudiar el continente europeo y de Asia por separado, ¿sí? Y porque muchos lo toman como un solo continente, porque si podemos observar en el mapa, ¿sí?, estos están casi juntos, ¿sí? Tienen limitantes, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces se conocen más continentes o menos continentes dependiendo de cada teoría. Otro ejemplo, ¿sí?, está América, ¿sí?, el continente americano, que ésta se divide en América del Norte, América del Sur y América Central. Entonces, de ahí muchos toman a América del Norte como un continente, América del Sur como otro continente, ¿sí? Pero pues aquí vamos a estudiar a América por todas sus extensiones. Algo muy importante es que en cada continente, ¿sí?, está constituido, ¿sí?, no solamente por diferentes extensiones terrestres, diferentes extensiones de tierra, sino que hay diferentes culturas, diferentes razas de personas, ¿sí? También diferentes climas, diferente religión, diferentes cultivos, ¿sí? Y cada uno de estos continentes tiene sus propias características que lo diferencian también no solamente por la extensión de tierra, sino por todas sus características o todas sus particularidades, perdón, de cada uno, ¿sí?
Y bueno, entonces, por eso es que en cada continente está formado también de diferentes países, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a comenzar ya de lleno con cada uno de estos continentes. El primer continente que vamos a ver es el continente asiático, ¿sí? Asia. Asia es el continente más grande y poblado de la Tierra, ¿sí? Con cerca de 45 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Supone, ¿sí? El 8,74% del total de la superficie terrestre y el 29,45% de las tierras emergidas y con alrededor de 4,463 millones de habitantes, que esto significa el 69% de la población mundial. En palabras sencillas, entonces, el continente asiático es el que tiene más cantidad de tierra, ¿sí? Y es el que tiene más habitantes, es decir, en este continente está la mayoría de personas, hay una gran cantidad de personas, ¿sí? Y bueno, imagínense que del 100% de la población que ocupamos el planeta Tierra, el 70% lo encontramos en el continente asiático. El continente asiático se extiende sobre la mitad oriental del hemisferio norte, desde el sur Océano Glaciar Ártico al norte hasta el Océano Índico al sur. Limita al oeste con los montes Urales y al este con el Océano Pacífico, ¿sí? Entonces, esta es la ubicación, ¿sí? De Asia. Su característica principal es que, como ya vimos, Asia es el continente más grande y con la densidad o la cantidad de población más numerosa de todo el mundo. Un ejemplo es que China e India representan a los países más poblados del planeta, ¿sí? China e India pertenecen al continente asiático, ¿sí? Las subdivisiones de el continente asiático son las siguientes: Asia del Norte, Asia del Sur, Asia del Este, Asia Central, Sudeste Asiático, Asia Occidental. Vamos entonces con el segundo continente. Vamos con el continente americano, ¿sí? América. América es el segundo continente más grande de la Tierra, después de Asia. Ocupa gran parte del hemisferio occidental del planeta. Se extiende desde el Océano Ártico por el norte hasta las Islas Diego Ramírez por el sur, en la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico, los cuales a su vez delimitan al continente por el este y al oeste respectivamente. Esta sería entonces la ubicación, ¿sí? de América. Bueno, América cuenta con una superficie de más de 43.316.000 kilómetros cuadrados.
es la segunda masa de tierra, es decir, la segunda extensión de tierra más grande del planeta, ¿sí? Cubriendo el 8% de la superficie total del planeta y el 28,4% de la tierra emergida. Además, está concentrado cerca del 12,5% de la población humana. Entonces, América sí también tiene una superficie terrestre, es decir, tiene extensiones de tierra bastante grandes que se coloca en el segundo lugar. Y también tiene el 12,5% de la población humana. América, debido a su gran tamaño y a sus características geográficas, en algunas culturas, América se divide tradicionalmente en América del Norte, América Central y América del Sur. Algunos geógrafos consideran a América Central como una subregión dentro de América del Norte, atendiendo a sus características culturales, se distinguen América anglosajona y América Latina. Esto es en referente a las diferentes culturas, ¿sí? América anglosajona y América Latina. Esto significa entonces que en cada una de la división de América, ¿sí? Tiene sus propias características. Por ejemplo, América del Norte tiene diferente característica, es decir, tiene diferente tipo de cantidad de extensión de tierra que América Central y que América del Sur. También sus culturas son muy diferentes. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más a fondo América Central. América Central, también llamada Centroamérica, es la región geográfica dentro del continente americano comprendida entre América del Norte y América del Sur. América Central está rodeada por el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, ¿sí? Es decir, el Mar Caribe. Políticamente se divide en 7 países independientes: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Su extensión territorial es de 522.760 kilómetros cuadrados y su población es de 50.690.000 habitantes aproximadamente. Y entonces ahora sabemos en qué parte del continente, a qué continente pertenece nuestro país de Guatemala, ¿sí? Guatemala entonces pertenece al continente americano, específicamente a Centroamérica o América Central, ¿sí? Entonces podemos ver al continente americano al que pertenece América Central, ¿sí? Donde se ubica nuestro país de Guatemala.
Continuemos entonces aprendiendo sobre los continentes. Vamos ahora a conocer un poquito sobre África, el continente africano. África es el tercer continente más extenso, tras Asia y América. Está situado en los océanos Atlántico al oeste y el Océano Índico al este. El mar Mediterráneo lo separa al norte del continente europeo. El punto en el que los dos continentes se hallan más cercano es el estrecho de Gibraltar, de 14.4 kilómetros de ancho. Esto es entonces la ubicación del continente africano. También el Mar Rojo, ¿sí?, lo separa al este de la península arábiga y queda unido a Asia a través del istmo, ¿sí?, de Suez en territorio egipcio. Entonces, África tiene límites con, ¿sí?, con Asia, ¿sí?, si lo podemos observar en la imagen. África posee una superficie total de 30.272.922 kilómetros cuadrados, ¿sí? Esto representa el 20.4% del total de las tierras emergidas del planeta. La población supera los 1.300 millones de habitantes, que corresponde a un 15% del total mundial. Esto significa que el continente africano tiene más habitantes que el continente americano. El continente se divide en 54 estados soberanos, siendo uno de ellos Egipto transcontinental, además de 2 estados con reconocimiento limitado y 2 territorios dependientes. En el continente africano, sí, radican principalmente las personas negras, las personas de raza negra, ¿sí? El continente africano principalmente, sí, tiene también gran cantidad de fauna, ¿sí? Gran cantidad de animales y no cuenta con tanta cantidad de flora, ¿sí?, de plantas. Vamos entonces ahora con el siguiente continente, que es Europa. Europa se sitúa entonces en uno de los continentes más pequeños en términos de superficie, en términos de territorio, ¿sí? Abarca 10.530.751 kilómetros cuadrados, ¿sí?, que esto equivale al 2% de la superficie del mundo y alrededor de 6.8% del total
de las tierras emergidas. Alberga un gran número de estados soberanos, cuyo número exacto depende de la definición de la frontera de Europa, así como de la exclusión o inclusión de estados parcialmente reconocidos. Europa es el cuarto continente más poblado después de Asia, África y América, con una población de 740.813.959 personas, ¿sí? Alrededor de el 10.3% de la población mundial. Uno de los países más grandes en el continente europeo, ¿sí? Es Rusia, ¿sí? Que es una nación independiente de la ciudad, ¿sí? Rusia tiene una población estimada de 747 millones de habitantes, en el que se hablan más de 50 idiomas. Entre los principales, el ruso, el inglés, el español, el portugués, el alemán y el francés. El clima que predomina en Europa es el clima templado, ¿sí? Aunque también existen variedades, ¿sí? Pasamos entonces al siguiente continente, que es Oceanía. Oceanía es un continente insular de la Tierra, ¿sí? Constituida por la plataforma continental de Australia, las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y Polinesia. Oceanía cuenta con una extensión de 8.542.499 kilómetros cuadrados. Se trata entonces del continente más pequeño del planeta Tierra, ¿sí? Y cuenta con una población de 41.117.432 habitantes. Es entonces uno de los continentes más pequeños del planeta Tierra. En Oceanía, sí, existen regiones de clima templado y clima seco. Los animales que más predominan en Oceanía son el canguro, el koala, también el koala, sí, es un denominado, ¿sí?
También está el ornitorrinco, ¿sí? Y el kiwi, que esta es un ave, ¿sí? Estos son los animales más destacados en Oceanía. Bueno, entonces Oceanía en realidad es un conjunto de islas, está formado por un conjunto de islas, ¿sí? La diferencia de Oceanía con los otros continentes, ¿sí? Es que está dividida en islas, ¿sí? Lo podemos observar, ¿sí? Todo esto que está de color morado es Oceanía, ¿sí? Y cada una de estas pequeñas extensiones de tierra es lo que conforma el continente de Oceanía. A diferencia de los otros continentes es que está constituida más por islas que por países o por regiones. Vamos entonces ahora con la Antártida. La Antártida o continente antártico está situada completamente en el hemisferio sur, casi enteramente al sur del círculo polar antártico y está rodeada por el océano Antártico. Contiene el polo sur geográfico, por lo que de manera coloquial y por extensión también es conocida como el Polo Sur. Cuenta con una extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados. Es el cuarto continente más grande después de Asia, América y África. En comparación con Oceanía, la Antártida es casi 2 veces su tamaño, es decir, la Antártida es más grande que el continente de Oceanía. Alrededor del 98% de la Antártida está cubierta de hielo, que tiene un promedio de 1,9 kilómetros de espesor, que se extiende a todos los puertos, excepto a los más septentrionales de la península antártica. La Antártida, de promedio, es el continente más frío porque está rodeado de hielo. También es un continente seco y ventoso. Tiene la altitud media más alta de todos los continentes. La Antártida se caracteriza por ser un desierto de hielo, con precipitaciones anuales de solo 200 milímetros en la zona costera y mucho menos tierra adentro. Entonces, podemos concluir, ¿sí? Como dijimos al principio, los continentes tienen sus propias características, tanto por el territorio, la extensión territorial, que son diferentes, también por las razas de personas que habitan en ella, por sus diferentes culturas, también por su ubicación, ¿sí? Por la cantidad de personas que habitan en ella y sus propias características climáticas.
Esta es entonces los 6 continentes. Por cualquier duda, ya saben, pueden comunicarse conmigo por medio del WhatsApp.